Buen día, ¿cómo les va? Aquí estamos de regreso para continuar con esta serie de clases asincrónicas, en este caso ya encarando el TP2, referido a cada uno de los anexos que podemos encontrar en, en torno a los estados contables, más que nada, en este caso, al de situación patrimonial. Vamos a primero encarar el anexo de inversiones de Mundial SA, que es el primer punto del TP31B1. Bien. Entonces verán ustedes aquí en el práctico eh, una serie de tenencias, de inversiones que posee la empresa, con algunos datos adicionales, 7 datos en particular, y bueno, tenemos que hacer los análisis. Pero bueno, antes que nada, eh, me gustaría aclarar en torno a la RT54 y el informe 27, cómo deberíamos presentar toda esta información respetando estas consignas y estas definiciones de la nueva norma. Entonces, para ser claros, les traje aquí extractos de la RT54. Por ejemplo, el punto 212 se refiere a inversiones financieras. Y textualmente dice, son colocaciones de efectivo en otro activo financiero, bien, en otro activo financiero, realizadas o mantenidas con el objetivo de obtener renta, ganancia de capital u otros beneficios explícitos o implícitos. Incluye, entre otros, ya me dice qué ejemplos responden a esta definición. Entonces, depósitos a plazo fijo, colocaciones similares, título de deuda emitidos por otras sociedades públicas o privadas, acciones y otros instrumentos de patrimonio sobre las que no se posee control, esto es importante porque aquí hay, pero las vamos a ubicar en otro lugar, y derechos a recibir cualquier activo financiero distinto del efectivo. Y por ejemplo excluye, yo acá no lo copié, pero excluye lo que es, por ejemplo, obras de arte, lingote de oro, que va en otras inversiones. ¿Bien? Segunda definición importante, ¿no? Otro rubro importante del activo vinculado con inversiones es otras inversiones. Bien, párrafo 435. Dice, son colocaciones realizadas con el objetivo de obtener renta, ganancia de capital u otros beneficios explícitos o implícitos en activos que no corresponde incluir en otro rubro de los que está señalado en esta norma técnica, y no estén afectados a la generación de ingresos de actividades ordinarias, o sea, que no estén vinculados con la actividad principal o que vayan a ser vendidos para ello. Incluye claramente otras inversiones, obras de artes y tenencia de oro. Y para finalizar esta introducción teórica, y ya dedicarnos al anexo, aparece ya en el párrafo 424 el rubro participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos societarios. Básicamente, y para no complicar, y ustedes lo pueden leer tranquilamente, bien, acá vamos a incluir cuando una empresa es controladora de otra, ¿ven? A lo que llaman inversor, que es entidad propietaria de inversiones en sociedades, etcétera, que tiene control, ejerce control o influencia significativa, y en ese caso va a evaluar al valor patrimonial proporcional. ¿Bien? ¿Qué es el valor patrimonial proporcional? Aplicar el porcentaje de tenencia que posee el inversor o la controladora sobre el patrimonio neto de la empresa emisora. Bien, entonces los tres tipos de inversiones son inversiones financieras, otras inversiones y las participaciones permanentes. Una cuarta categoría, que la vamos a retomar más adelante, son las propiedades de inversión, que en este caso son activos que son susceptibles de amortización, pero que no entran
en ninguna de estas tres definiciones que acabamos de dar. Bien, avancemos con el práctico. Esta es un poco la consigna, una serie de tenencias que tienen y nosotros, en función de esta definición que acabo de dar, las vamos a clasificar o como una inversión financiera, sea corriente o no corriente, como otra inversión, corriente o no corriente, o como una participación permanente, que en ese caso siempre serán no corrientes, excepto que se quieran vender en el ejercicio siguiente todo o parte. ¿Bien? No lo voy a leer de acá, sino que lo voy a ir analizando a medida que resolvemos el práctico. Yo un poco ya previamente, y para ser más ordenado en esta clase asincrónica, ya fui agrupando, ¿sí? En función de las características de cada uno, ya las agrupé como inversión financiera, como otra inversión o como una participación permanente. Entonces, vamos primero con el análisis de la información adicional. Títulos públicos, ¿bien? Los títulos públicos entrarían dentro de inversiones financieras. Me dice que el 50% corresponden a 9.000 bonos con vencimiento en el 23. Nosotros estamos al mes 12 del 22. O sea que la mitad de los títulos públicos va a ser corriente. Y la otra mitad, que son otros títulos, 12.500 bonos, que vencen en el 25. Obviamente, eso va a ser una inversión financiera clasificada como no corriente. Otra inversión financiera que va a ir dentro de este rubro son acciones con cotización, bien, en el mercado de valores. La de la empresa Aluar, ¿sí? Que son 25.000 acciones, donde claramente no se ejerce control ni influencia significativa, sino que están valuadas a su valor de cotización. 4 millones van a ser corrientes. Y de la empresa Edenor, que también son acciones, 40.000 acciones, por 4 millones de pesos, que también van a ser consideradas corrientes porque se piensa realizar en el ejercicio siguiente. También cabe como una inversión financiera plazos fijos constituidos en dólares. Vemos acá que había 100.000 dólares, ¿no? Decía la consigna, de esos 100.000, 5.000 dólares eran destinadas al giro habitual. Entonces es caja y banco. Y de los otros 95.000 dólares, 94.500 era una colocación en plazo fijo que ya tenía devengado al cierre 500 dólares más de intereses devengados. Por lo tanto, ¿cómo vamos a evaluar? Descarten acá que diga otras inversiones, esto quedó mal aquí, corresponde a inversión financiera, pero descarten que acá lo que digo. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar este plazo fijo? Bueno, los 95.000 dólares multiplicado por el tipo de cambio del cierre, lo convierto en moneda local y este es un plazo fijo que va a vencer o lo voy a cobrar en el mes 7 del 2023 corriente. Y una cuestión similar ocurre con los euros, que también tenemos 100.000 euros, de los cuales 5.000 corresponden al giro habitual, ese va a ir a caja y bancos, cuando veamos el anexo de moneda extranjera lo vamos a encontrar ahí. Y los otros 95.000 euros son 94.600, una colocación en plazo fijo, que ya devengó 400 de interés, por lo tanto tengo 95.000 euros ya disponibles en un plazo fijo, que multiplicado por el tipo de cambio al cierre, que es 200, me da 19 millones, y que como se va a cobrar en el 11 del 2023, también es correcto. ¿Bien? Para cerrar, entonces, lo que correspondería incluir en la nota de composición,
¿sí? O en este caso el anexo de inversiones financieras, composición del rubro, tenemos un cuadro similar al que vimos en créditos por cobrar a cliente. Una columna que dice concepto, bien, la cantidad, que es importante señalar, el valor actual, comparativo con el anterior, corriente, y el no corriente, valor actual comparativo con el anterior, que no tenemos. Lo que está señalado aquí, resaltado en otro color, son otras cuentas que ustedes pueden encontrar en el rubro inversiones financieras, pero que no tenemos datos, pero que está bueno tener en cuenta porque en algún parcial pueden aparecer, como por ejemplo, obligaciones negociables, otros títulos privados con cotización, acciones sin cotización, bueno, todo esto formaría parte de este rubro. En concreto, ¿qué tenemos nosotros en inversiones financieras? Títulos públicos con cotización, bien. Corrientes 7 millones 500, no corrientes otros 7 millones 500. También tenemos acciones con cotización, todas corrientes, bien. Y depósitos a plazo fijo. En dólares que vencen en julio por 17 millones 100 y en euros que vencen en noviembre por 19 millones. Lo concreto es que tenemos inversiones financieras corrientes por 51.600.000 y no corrientes por 7 millones 500. Bien, entonces este es el primer rubro en el cual hemos clasificado algunas de las cuentas que aparecen. Vamos entonces a pasar ahora a otras inversiones, que como dije en la definición, aquí entran las obras de artes y los lingotes de oro, ¿no? La empresa cuenta con 4 lingotes de oro, 2 tiene una intención de venta en el 2023, entonces van a ser corrientes, y los otros 2 lingotes tienen una intención de venta en el 2025. Los vamos a clasificar como no corrientes. Aquí, para aclarar y tener bien en claro, bitcoins, bien, que uno quizás o criptomoneda puede pensar que es una inversión, bueno, para las normas técnicas profesionales de Argentina, todo lo que se asemeja a criptomoneda, y en este caso bitcoins, son intangibles. Por lo tanto, están puestos aquí en el anexo de inversiones, pero solo para dejar en claro que no pertenecen a una inversión, sino que son un intangible. ¿Cómo nos queda entonces la composición del rubro otras inversiones? Bien, lo mismo, una columna del concepto, la cantidad, corriente no corriente, ejercicio actual, ejercicio comparativo. Entonces tenemos oros, lingotes de oro a vender en 2023 por 4 millones y lingotes de oro a vender en 2025 por 4 millones. Aquí tenemos entonces en otras inversiones corrientes 4 millones y en no corrientes otras 4 millones. ¿Bien? Y para cerrar el práctico respecto a lo que es el anexo de inversiones, tenemos las participaciones permanentes en otras sociedades, tal como señalaba antes en el párrafo 800 y pico. Bueno, aquí tenemos tenencias de acciones de Qatar y de ámbito. Por un lado, tenemos 10.000 acciones de Qatar, que tuvo un resultado del ejercicio de 120.000. Esto es importante porque, digamos, la controladora participa también en una parte de este resultado, que es un poco lo que gana. Y dice, si bien tiene el 35%, quiere seguir comprando hasta obtener control. Esta es una condición entonces que la convierte o corresponde evaluar como al valor patrimonial proporcional. Para poder completar el anexo de participaciones permanentes, faltan datos al práctico y les voy a pedir que los agreguen. En este caso, en Qatar,
debemos agregar que se dedica, o sea, porque tenemos que informar cuál es la actividad principal, venta de artículos deportivos, cuándo cierra el ejercicio, cuánto es su capital y cuánto es su patrimonio. Nada de esto está en el práctico y debería agregarse para poder completar la información que nos pide el anexo de propiedades, perdón, participaciones permanentes. Y las otras acciones que tenemos, que representan el 45%, son de ámbito, que tuvo un resultado de 100.000, que también se quiere comprar hasta obtener el control, ¿no? Entonces debemos evaluar al valor patrimonial proporcional. ¿Bien? En ambos casos, hoy no se tiene el control, pero se pretende obtener el control en sucesivas compras. Y eso ya habilita, según la norma, a aplicar el método del valor patrimonial proporcional y considerarlo participaciones permanentes en otras sociedades. También para ámbito deberíamos completar información que no está en el TP. Vamos a agregar la actividad principal, prestación de servicios deportivos, cuándo cierra su ejercicio económico, cómo está compuesto su capital y el patrimonio neto. Esta es información fundamental que va en el anexo de participaciones permanentes. Para cerrar, el TP, vemos acá mundial, acción, anexo de participaciones permanentes en otras sociedades, y este es un poco más completo, ¿no? Tiene muchas más columnas. Tiene una primer parte que tiene que ver con quién es el emisor de las acciones, qué cantidad de acciones tenemos, cuáles son su valor nominal, su costo ajustado, su valor de cotización, bueno, no tenemos ningún dato de esos. Y finalmente, cuál es su valor al BPP, que es lo que nos da el práctico. ¿Y cuál es el valor registrado en libros? Obviamente, si nuestra obligación es evaluar al valor patrimonial proporcional, el valor registrado en libros debe ser el valor patrimonial proporcional. Lo concreto es que tenemos participaciones permanentes en otras sociedades por valor de 18.450.000 en el no corriente. Y este anexo también cuenta con una segunda parte, bien, que es información sobre el ente emisor. Y allí me pide el anexo cuál es la actividad principal de esa empresa a la que controlamos, cuál es su fecha de cierre de ejercicio económico, cómo está compuesto su capital, cuál es el porcentaje de tenencia, hasta el momento 30 y 45%, cuál fue el último resultado del ejercicio y cuál es el patrimonio neto sobre el cual se aplicó el porcentaje de tenencia, ¿no? Si acá a 24 millones aplicamos el 30%, nos va a dar 7.200.000. Y si a 25 millones aplicamos el 45%, nos va a dar 11.250.000, que es un poco lo que queríamos registrar. Bueno, con esto hemos terminado este primer punto de el anexo o los anexos o las notas referidas a inversiones financieras, otras inversiones y participaciones permanentes. Así que bueno, los dejo y retomamos en breve con otra de las consignas.